indispensable contrastar estas declaraciones de Jorge Rodríguez con uno de los miembros, ex miembro ahora de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, pues vivió como miembro de la comisión estas etapas en las cuales el municipio de Cuenca impugnaba el proyecto Tranvía. Dicho sea de paso, justamente el día de hoy, como consecuencia de las decisiones que se tomaron en el año 2016, se da un arbitraje en Chile que podría culminar con graves consecuencias para el municipio si es que no se le da la razón ante lo actuado. Entonces, el municipio de Cuenca pidió una auditoría a todo nivel, al origen, a los contratos primigénicos del proyecto Tranvía, hecho que no ha progresado de ninguna manera ante las autoridades, y ustedes acaban de escuchar lo que dijo Jorge Rodríguez con respecto a este tema. Damos la bienvenida a Fernando Vega y quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema y las declaraciones del presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Muy buenos días, Gustavo, Rosanito, y a todos los radioescuchas de este noticiero. Bueno, nosotros fuimos nombrados como Comisión Anticorrupción en el año 2015 y yo tuve la iniciativa de crear un núcleo de esa comisión aquí en Cuenca. Yo no iba a ir todas las semanas a las reuniones en Quito, pero ya que los movimientos sociales nos pidieron formar parte de ello, creamos esta comisión anticorrupción. Acá debo decir que dos personas de mucha confianza de Jorge Rodríguez integraron la comisión, más otras personas. Bien, en el mismo año 2015, las denuncias sobre las irregularidades, lo que estaba ya aconteciendo en la ejecución del tranvía, el clamor ciudadano nos llevó a preparar un foro, un encuentro ciudadano, donde los ciudadanos y quienes conocían del tema del tranvía presentaran sus inquietudes, sus preguntas, sus disconformidades. Entonces, como comisión, nos dedicamos a investigar en lo que podía ser, ¿no? A investigar, y escuchamos pues a los denunciantes, escuchamos también al equipo de Paul Granda y escuchamos también al equipo de Cabrera, ¿no? Y llegamos a algunas conclusiones muy preocupantes. En primer lugar, el tranvía fue un proyecto de alguna manera demagógico, improvisado, como resultó ser el modus operandi de tantos proyectos que hoy día están bajo la lupa de la investigación, con sobreprecios, con coimas, etcétera. Este es el mismo modus operandi. Una oferta demagógica del señor presidente de la República, Rafael Correa, en comandita con el señor alcalde de entonces de Cuenca, Paul Granda. No habían los estudios previos suficientes, no hubo tiempo para hacer un proyecto de prefactibilidad acabado, con presupuestos, con todo lo necesario para firmar un contrato, y se vino la firma de un contrato con muchas extrañas regularidades, por ejemplo, que no se investigara, porque eran contratos de gobierno a gobierno y cosas por el estilo, no se investigara la situación económica de las compañías constructoras, no habían cronogramas precisos, no habían precios unitarios, un montón de falencias. La Procuraduría del Estado ha hecho 3 informes al respecto y encuentra todas esas ilegalidades en el proceso. Procuraduría. Porque nosotros pedimos eso, viendo que la Contraloría no actúa y viendo que la Fiscalía tampoco, pedimos a la Procuraduría, y la Procuraduría sí hizo un control de legalidad. Y nosotros hemos denunciado, por eso está en la Fiscalía en este momento una denuncia para que se investigue tráfico de influencias, porque todas esas irregularidades que detecta la Procuraduría son imputables al proceso precontractual, contractual
y el proceso de ejecución. ¿Esta denuncia ante la Fiscalía es de cuándo? Es de hace ya casi un año, algunos meses. Resulta que, curiosamente, la Fiscalía divide nuestra denuncia en 3 denuncias. O sea, la única denuncia... Sin que ustedes lo soliciten. Sin que nosotros lo la Fiscalía soliciten. divide. ¿Presentaron ustedes esta denuncia? ¿En qué fecha? Más o menos. Me parece que es en julio del año pasado, ¿no? Y entonces, resulta que ahora hemos logrado que de nuevo integren la denuncia y recién vamos a ir a rendir nuestra versión. Bueno, Al decir vamos, ¿a quiénes se refiere? a las personas que estuvieron en la Comisión Anticorrupción. Claro, ahí está Diego Andrade, Carlos Heredia y mi persona. Bueno, ahora, cuando nosotros llegamos a las conclusiones de lo que llamábamos, de lo que yo he llamado el pecado original, que es todas las irregularidades, todas las oscuridades que acontecieron en la etapa pre y contractual. Luego hemos llamado la Torre de Babel a la etapa del alcalde Cabrera, porque el alcalde Cabrera no tomó en serio el tema del tranvía en primer lugar, decía que no era su proyecto, se tardaron en las cosas. En ese lapso de tiempo quebró la compañía accionista del consorcio que debía construir el tranvía. Hizo Luz Corsán, es un hecho público en España, escandaloso, quebró estrepitosamente, se retiró la compañía Euskotren, que había servido de pantalla para que se hagan los contratos sin necesidad de investigar el estado económico hizo Luz Corsán, etcétera, etcétera. Bueno, la modalidad del contrato, que es un contrato sándwich, que yo le llamo, en el que primero había que hacer una obra civil, después venía la implementación de la tecnología Alstom, otra vez la obra civil. Bueno, se fueron, aparte de que la compañía que tenía que hacer la obra civil no cumplió, pues la otra compañía se retrasó, etcétera. Bueno, eso se convirtió en un galimatías. Hay que decir que tanto Granda como Cabrera, y Cabrera también, estuvieron siempre chantajeados por el gobierno central, en el sentido de que no había plata para el tranvía, sino había minería. Y sospechamos y tenemos serios indicios de que también el actual alcalde estará sufriendo las mismas presiones. Sí, ahora el problema es con qué plata, qué dinero, con qué cáscaras de huevo funciona el tranvía, con qué plata se hace el contrato. Ahí está, ahora empieza a salir cuáles era parte de los secretos. Fernando, ¿qué les dice a ustedes o qué les llevó a ustedes como miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción a identificar esta situación? Es decir, que tanto el alcalde Granda como el alcalde Cabrera son presionados e incluso chantajeados por el gobierno nacional, tranvía o minería. Bueno, Correa lo dijo. Y públicamente, en el caso de Cabrera, lo mismo. Es decir, ¿qué pasó en el tránsito del preproyecto de factibilidad, que era un tren genérico, a ser contratada con Alstom, la construcción del tranvía? Significaba un aumento de costos. Y ese dinero estaba condicionado, ¿no es cierto?, para que pudiera continuar el tranvía, con tal que pues el municipio de Cuenca no se oponga a la... Hemos visto que al final Cabrera ya soltó el tema de la antiminería, pero durante todo su ejercicio estuvo muy tibio en el asunto, ¿no es cierto? Entonces yo diría que no hubo voluntad política en el gobierno de Cabrera de enfrentar el toro por los cuernos y resolver y tomar decisiones radicales. Pero en el año 2016 hubo una denuncia muy amplia, fundamentada. Se publicó incluso en diarios locales, en algún diario de circulación nacional, y se interpuso demandas para que se investiguen los contratos del tranvía ante la Procuraduría, ante la Fiscalía, ante la Contraloría General del Estado, incluso ante la CERCOP. Por presión de la ciudadanía. Y por presión sobre Cabrera, que no quería, al final siempre le costaba firmar mucho, tengo entendido por las noticias que sé, lo que había que presentar. Sin embargo, por presión de Tarquín Orellana,
que entonces era miembro de la comisión, o ya no me acuerdo si todavía estaba en la comisión o salió, y de el abogado del municipio, Ramírez, se presentó la denuncia en la fiscalía. Esta denuncia, hubo también una denuncia particular. Lo cierto es que a Fernando Ramírez hubo una contrademanda igualito que con Poli, una contrademanda de los pájaros contra las escopetas de Granda contra el entonces síndico municipal. Bueno, lo cierto es que al final de cuentas la Contraloría no ha investigado a profundidad y con seriedad, y si ya hay una cosa en la que tiene razón Jorge Rodríguez, y es en que evidentemente el tema del investigador del tranvía se volvió absolutamente un motivo político, pero no porque Fernando Vega y los miembros de la Comisión de Cuenca estuvieran interesados en favorecer a Granda o perjudicarlo o favorecer a Cabrera, sino porque queríamos que es el clamor ciudadano, un tranvía que abandonado, que no funcionaba, algo tenía que estar pasando, ¿no es cierto? En este contexto, algún amigo oyente nos pregunta a través de las redes, dice si usted conoce de la estrecha amistad entre Jorge Rodríguez y Víctor Granda, quien es padre de Paul Granda, quien fue alcalde de la ciudad. Efectivamente, yo diría que la Comisión Nacional de Anticorrupción, especialmente por Jorge Rodríguez, está muy cerca de un círculo del Partido Socialista. ¿Dónde está Víctor Granda? ¿Dónde está algunos de los actuales miembros de la comisión también? ¿No es cierto? Y entonces cuando de Cuenca llevamos el caso suficientemente fundamentado para que la Comisión Nacional en Quito se apersone del caso y presione por la auditoría integral del tranvía, que eso es lo que hemos pedido, una auditoría integral del tranvía, pues resulta que Jorge Rodríguez me sacó una carta a través de internet o de WhatsApp, no me acuerdo, de Víctor Granda, en el que le decía que cómo así todos los miembros de la Comisión de Cuenca éramos enemigos de su hijo. Ahora, quizá un antecedente que vale la pena decir, quizá debíamos haberlo señalado al inicio, ¿por qué tratamos este tema con Jorge Rodríguez? El día de ayer estábamos tratando de las nuevas y valiosas, sin duda, denuncias de la Comisión Anticorrupción con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, que se investigue la situación del Padre Tuárez. Entramos a hablar de otros temas de corrupción que están en marcha, en investigación en el país, y allí tocamos el proyecto Sopladora, las preferencias de la Contraloría hacia Geshuoba, la intención clara que existe de favorecer a esta compañía china, el caso Caminosca, la impunidad de Esteban Albornoz. Entonces le preguntábamos sobre estos casos que siendo nacionales tienen también una connotación local, y nos dijo Jorge Rodríguez, ¿y por qué no preguntan a los miembros de la Comisión de Cuenca, que la preside ahora Carlos Heredia? Entonces le dijimos que habíamos hecho eso en el pasado y nos encontramos con esta barrera de investigar el tranvía, y allí vino las alusiones de Jorge Rodríguez en el sentido de que esto había sido una intención de manipular políticamente a la comisión. Sí, yo quiero desmentir eso, y me parece una interpretación muy sesgada de Jorge Rodríguez que no hace justicia a la verdad histórica. Yo fui en mi última intervención en la Comisión Nacional Anticorrupción, seguí siendo su vocal, pero pedí que Darwin Seraquibe, que luego fue brazo derecho de Julio César Trujillo, me sustituyera como vocal suplente, ¿no? Entonces hay que decir que yo presenté el caso con todos los documentos de la investigación en la Comisión Nacional Anticorrupción, en sesión del Pleno, dejé constancia de mi preocupación por el hecho de que ya había un pronunciamiento de Jorge Rodríguez en el sentido de que eso no se iba a investigar desde la Comisión Nacional Anticorrupción por supuestas implicaciones políticas en el entorno de Granda. Evidentemente, la comisión ha sido también funcionalizada, yo diría, desde el gobierno de Lenín Moreno,
como aliada para la persecución de la corrupción de los antimorenistas, de los correístas, que hoy son enemigos acérrimos de Moreno. Pero en cambio hay otro círculo de correístas que están en el entorno del poder de Moreno. Y ese círculo de correístas que están en el entorno de Moreno son protegidos por Moreno. Recordemos que el presidente Lenín Moreno varias veces, no una vez, cuando vino a Cuenca en sesión del municipio de Cuenca, dijo siempre estas palabras, por lo menos 4 veces lo ha repetido: yo no quiero saber quién es el culpable, lo que quiero es que el tranvía se termine y sirva a la ciudad. Bueno, la vicepresidencia de la República jugó un papel también, claro, en el año 2012, 2013, cuando se contrataba este proyecto. Y no querer saber de qué pasó en el pasado del tranvía es no querer entender por qué hasta ahora no funciona. ¿Por qué no funciona hasta el día de hoy? Se están dando hechos importantes coyunturalmente el día de hoy. Señalábamos, se inicia ya, entendemos que una fase final del arbitraje que está dándose en Chile, que puede traer graves consecuencias al municipio, justamente como efecto indirecto de estos contratos de los cuales estamos hablando. Y por otra parte, la cronología da para que se cumplan ya 7 años de la firma de estos proyectos, que es el plazo máximo sobre o dentro del cual la Contraloría puede realizar análisis, exámenes, incluso establecer glosas. Posiblemente algunos de los primeros documentos estarán ya más allá de este plazo, otros aún tienen tiempo para ser revisados. Bueno, precisamente estos arbitrajes en los que ha terminado todos los procesos contractuales y de ejecución del tranvía, pues son muestras de lo mal que se hicieron las cosas, de la poca precisión, de la poca seguridad que había en todo, que luego dieron lugar a interpretaciones, a exigencias de derechos de parte y parte, etcétera, y eso ha ido a arbitraje. Ahora bien, desgraciadamente los informes, hay que decir que hay un parteaguas en el gobierno. La Procuraduría, que tiene la obligación de defender los derechos del Estado y por lo tanto los derechos del municipio de Cuenca, de alguna manera ha estado trabajando junto con los abogados para defender a Cuenca. Mientras que la Contraloría, con un sesgo político, ha estado siempre salvando a... Ha habido varios informes de la Contraloría, sin embargo ninguno ha tenido indicios ni de responsabilidad civil ni de responsabilidad porque el presidente yo creo que ahí había un intento de no llegar al fondo de las cosas para salvar a unos y a otros. Los auditores siempre fueron de Quito. Nunca un auditor de Cuenca. Vinieron un informe de Contraloría en el 2014 que se le pidió ser revisado y se lo dio como cosa juzgada. Nunca más se actuó sobre el mismo. Nunca ha habido un informe contundente, integral sobre todo, ¿no? Han sido cosas parciales que, en definitiva, como ha pasado con todos los... ¿Qué es lo que ha pasado con Soplador? Hasta ahora no hay todo el lío de la recepción, no recepción, todo el lío de las multas, no multas. También en el caso del tranvía hubiera un tema de multas. Lo de Sopladora se lo juega entre la Contraloría, alguna notaría en la capital de la República, conversaciones de cafetín. Pero lo que se intenta allí a toda costa, y esto lo hemos dicho, lo denunció el doctor Jorge Morales hace pocos días documentadamente, lo que se intenta es dejar sin consecuencias, sin multas a este tramposo contratista Geshoa, que más allá de todo lo mal hecho en Sopladora, llegó al extremo de falsificar facturas para no pagar impuestos sobre esos dineros cuestionablemente ganados. La Contraloría tiene interés, está intervenida políticamente por el poder de Lenín Moreno, y la Contraloría ¿cómo va a actuar en contra de su propio Contralor, por ejemplo? Si el señor estuvo... Pablo Celi estuvo todo el tiempo. Pablo Celi fue subcontralor de Poli. Recordemos cómo se apoderó Pablo Celi de la Contraloría, ¿no? Más o menos como el padre Tuárez, ¿no? Entonces, yo quiero dejar claro, es decir, la lucha contra la corrupción está desgraciadamente mediatizada por la política partidista, por los intereses partidarios.
no nos pueden acusar, a Fernando Vega y a la Comisión de Cuenca no le pueden acusar de haber investigado el tranvía por motivaciones políticas, ni por rencores ni a Granda, ni por beneficiar a Cabrera, ni por al revés. ¿Por qué se retiró usted de la Comisión Ciudadana Anticorrupción? A ver, yo en realidad me he retirado y no me he retirado. A ver, primera cosa. Jorge Rodríguez, después de que ya va terminando el Consejo de Participación Ciudadana, que fue nutrido por gran parte de los miembros de la comisión, envió una carta circular a todos los miembros agradeciéndoles los servicios. Es decir, Jorge asumió esa atribución de agradecer a todos los miembros de la comisión. Durante todo ese tiempo, claro que se han generado, yo también colaboré en la creación de la Comisión de Zamora y la de Azogues, existen núcleos de anticorrupción en 17 Podríamos provincias. decir, para usar un término coloquial, es decir, que hay un dueño de la pelota. Hay alguien que es más dueño que los demás, ¿no? ¿Verdad? Para decir así. Segundo, aquí en Cuenca yo he pedido una reestructuración de la coordinación de la comisión y en este momento pues ha sido designado como miembro coordinador Diego Andrade. Y yo, pues parece que nos dijo Carlos Heredia. No, es que él, el día de ayer, es que hay más cercanía entre Jorge Rodríguez y Carlos Heredia. Entonces él dice que está encargado Carlos Heredia. No es así, está mal informado. El encargado actual, el coordinador de Cuenca, es Diego Andrade. Incluso se han incorporado 2 miembros nuevos a la comisión, y yo sigo asistiendo, pero lo voy a decir aquí: si Carlos, Diego y los demás no defienden la posición de Cuenca y no aclaran que no es que Fernando Vega, por intereses políticos y politiqueros, ¿a qué cargo he aspirado yo? ¿A qué partido político pertenezco yo? Antes de seguir profundizando en el caso suyo personal, ¿hay una dicotomía entonces en la actual Comisión Anticorrupción aquí en la ciudad de Cuenca? No hay dicotomía. Bueno, Jorge Rodríguez dice que, que la preside Carlos Heredia. Usted no señala que lo hace Diego Andrade. No está enterado el señor Carlos desde el secretario y debía haber comunicado aquí toda la situación. Yo dejé la coordinación porque creo que debe haber renovación y cambio, y el actual coordinador es Diego Andrade. Ya viene 2 veces. Estábamos precisamente reorganizando y preparando esto para hacer una rueda de prensa sobre el tema, y se hará en el momento oportuno, donde ya esto será transparente. Vayamos con la aclaración que usted cree que tiene que hacerse por parte de la comisión con respecto a su situación, a las insinuaciones que ha hecho. Debe decir si apoya las palabras de Jorge Rodríguez, en el sentido de que la Comisión de Cuenca actuó por motivaciones politiqueras, porque políticas son todas, no hay algo más político que el bien común, y el bien común fue vulnerado por el tema del tranvía, ¿no? Entonces, sí hubieron intereses partidistas y politiqueros. Si ellos creen que es así, pues entonces que corroboren las palabras de Jorge, y si creen que mi persona al frente de la comisión actuó por interés de la justicia y de la verdad que los cuencanos debían conocer para entender el desastre que significó el hermoso tranvía. Fíjese que hasta ahora se sigue usando el argumento de que lindo es el tranvía. Se construyó un tranvía no para adornar a Cuenca, sino para que le sirva. El resto del país tiene envidia a Cuenca, dice. Quisiéramos preguntar, para comer poner sopa a consideración en el tranvía, de esto de los vecinos de la Gran Colombia, de la Avenida España. Pero fíjese usted que ese argumento se viene arrastrando desde esta noche fatal, aquella noche de mi mal, como diría la canción, en la cual los concejales aprobaron el endeudamiento del tranvía sin habiéndolo dicho en la motivación del voto, que no sabían nada ni tenían las cuentas claras, votaron por el tranvía diciendo qué lindo va a ser el tranvía en Cuenca. Ese ha sido el argumento de todos los quiteños. Amigos, no es, oye, ¿de qué te quejas tú? Los cuencanos sí que son insaciables, no se les puede contenta con nada.
tienen esa hermosura de tranvía y se quejan, ¿no es cierto? Entonces, claro, bajo esos argumentos centralistas, pueriles, y luego ya los intereses de quienes están en la política, en la realpolitik, y tienen poder, están haciendo tiempo para que ya caduque, como tú insinuaste, ¿no? Caducan los 7 años, y además están cruzando los dedos para que Cuenca pierda los arbitrajes. O sea, eso es lo terrible, que están cruzando los dedos para que Cuenca pierda los arbitrajes, y así de alguna manera la historia les dé la razón, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión, Fernando, sobre los que ha mencionado usted, los correístas, hoy morenistas, enquistados en el poder? Bueno, pues están ahí, es decir, se cambiaron de camiseta, ha muerto el rey, vive el rey, ahí están legisladores, está el señor de Sopladora, responsable de acusado en Miami de haber recibido coimas en Caminosca, y están todos pues, los ex correístas furibundos que hoy día supuestamente son morenistas de corazón y luchadores contra la corrupción, ¿no? Cuando hay mucha gente que tiene rabo de paja y tiene cosas que responder, pero claro, Lenín Moreno, si quiere hacer la cirugía mayor y tiene que sacar su propio corazón, ¿lo va a hacer? No. La cirugía mayor tendría que llegar incluso a que, y yo estoy de acuerdo, es decir, con que las denuncias de INA Papers, las denuncias de Arroz Verde, todas estas denuncias, se lleven a cabo en contra de todos. No se puede decir, persigamos a los correístas y dejemos indemnes a los... Ahora, hay una gran preocupación que nos genera y posiblemente a muchos oyentes sus declaraciones ante esta debacle que estamos viendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa figura que creó el correísmo para supuestamente dar espacios de poder a la ciudadanía, se ha puesto los ojos en organizaciones ciudadanas, en veedurías, y una de las más importantes ha sido la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que la ha presidido Jorge Rodríguez. Cuando usted habla de una relación muy cercana que obnubila o que por lo menos tapa un ojo de esta comisión, que tiene una relación cercana con el Partido Socialista, nos deja con ese vacío de ¿a quién podemos creer como representación ciudadana en este país? Bueno, hay que creer en lo que es creíble, ¿no? Yo no, por eso mismo he sido prudente en mis declaraciones sobre la Comisión Anticorrupción, porque evidentemente, es decir, en un país donde todo está chueco, pureza absoluta no la vas a encontrar en ningún lado. Tampoco lo exigiríamos. ¿No es cierto? En somos seres humanos, así somos seres humanos, y hasta es entendible estas situaciones en las cuales, claro, hay temas que son oscuros. La misma Biblia dice que hay pecados que deben ser investigados y no juzgados superficialmente, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los pecados medio oscuros que tienen que ser investigados. El problema es que no se quiere investigar. El problema es también que se acabe el tiempo, ya desde un punto de vista legal. Claro, así es, ¿no? Pero el tema es que incluso la misma... el Consejo de Participación Ciudadana, también transitorio, también se vio influido por esta, podemos decir, este tema no toquemos, ¿no? Sí, Yo envié... Aquí lo hemos dicho en estos micrófonos, el hecho de que Pablo Celi se mantenga allí y haya superado esa enorme auditoría que se hizo al sistema público, al sistema institucional del Ecuador por parte de Julio César Trujillo. Se dio modos y allí está. Se propuso por allí que pase de Contraloría a Tribunal de Cuentas, suficiente justificativo para no congelar las cosas allí en la Contraloría. Así es. Bueno, entonces, claro que también la comisión debió negociar, tener un espacio de negociación con el propio Moreno. Por ejemplo, yo sé de buena fuente que si estas personas que fueron propuestas de Cuenca para ser miembros de algún tribunal, alguna cuestión, fueron vetadas por Lenín Moreno. Sí, no, esa persona no. ¿Por qué? Porque ahí estaba una cierta consejería que ya sabemos dónde van. Sí, ahí hay las personas de Cuenca que están en el gobierno de Moreno, tienen
que ver mucho con lo que no pasa en Cuenca respecto de la investigación de la corrupción. Después de su experiencia de aproximadamente 10, 12 años, desde cuando usted fue asambleísta constituyente por el Movimiento País o con el auspicio del Movimiento País, ¿volvería a la política partidista? Bueno, son 10 años que ya no me he metido a la política partidista, ¿no? O sea, son 10 años que he seguido actuando como siempre fui en mi ejercicio pastoral. Fui un cura no centrado en el culto, sino en el trabajo social, en la organización social, es decir, en esa zona de interacción entre la fe y la política, ¿no? Es decir, la pastoral social de la iglesia, ¿no? Eso fue lo que me llevó a la asamblea, y después de haber vuelto de allí, sigo en esa zona, ya no como miembro de la iglesia con algún cargo, sino como ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, ejerciendo mi derecho ciudadano y cultivando mis valores evangélicos en la medida de lo que puedo, ¿no? Entonces, en esa lucha estamos. En este momento estoy involucrado en la defensa del agua y de los páramos, que me parece una espada que pende sobre la cabeza de los cuencanos, y con mucha preocupación, porque al fin y al cabo ya he cumplido los 73 años y uno ya mira también, no sé, si tendrás una década más de vida, ¿no? Si Dios te la concede, pues decir, mis luchas no tienen un interés ni siquiera ya personal, porque por ejemplo esta defensa de los páramos es una defensa intergeneracional, ¿no? Para las nuevas generaciones. ¿Verdad? También están diciendo alguna gente que mi lucha por los páramos es una lucha políticamente interesada, ¿no? ¿Sí? Yo quiero que las nuevas generaciones de Cuenca y la Cuenca del 1.000.000 de habitantes tenga agua, tenga recursos, porque no sé si desde el otro lado seguiremos viendo o no viendo a este mundo, es algo que no podemos responder, pero de alguna manera mientras vivimos sí me siento corresponsable de lo que pase con esta ciudad, de lo que pase con sus ciudadanos y de lo que pase con el país. Con esto finalizamos su opinión sobre Carlos José Tuárez. Bueno, me parece un showman, ¿no? Me parece un tipo... Bueno, ya en la asamblea teníamos un evangélico que luego también fue a parar en investigaciones, que todos los días en la asamblea comenzaba en el nombre de Jesucristo. O sea, empezaba sus intervenciones en la asamblea, ¿no? Es gente que no distingue, no sabe lo que es el Estado laico, no distingue entre el papel que puede jugar alguien como sacerdote en política, y luego aquí había un gobernador hace años que era miembro de un movimiento religioso y hablaba como pastor en la gobernación y como gobernador en el grupo de oración, ¿no? O sea, me parece que era muy curioso el tema, porque eso se llama utilización de los espacios de poder para hacer un desempeño populista, ¿no es cierto?, demagógico, en favor, y vender esa capacidad de comunicador que se tenga o de agitador a quien te pueda financiar y a quien pueda darte prebendas en este tema, ¿no? Bien, gracias por su presencia. Han escuchado a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente cuando se cambió la Constitución de Ecuador y nos ha aclarado, sigue siendo miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción de su capítulo aquí en la ciudad de Cuenca.